Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina Tobar, misionera consagrada de la Fraternidad y la Familia Misionera Verbum Dei, y en este marco de celebraciones previas a la vida consagrada, queremos compartir algún aspecto fundamental de nuestro carisma Verbum Dei, y en esta ocasión queremos compartir la oración propiamente Verbum Dei. Verbum Dei es una palabra en latín que significa palabra de Dios. Es así como nuestra oración está centrada en la palabra de Dios. Nuestro fundador, el padre Jaime Bonet, nos dejó una gran herencia en donde nos compartía constantemente que nuestra vida está centrada en la palabra, en ese dinamismo de la palabra que se ora, que se escucha, que se asimila, que se vive y que se anuncia. Es un dinamismo de vida. La palabra de Dios viene a nuestra vida a dinamizarla, a ponerla en movimiento. Y el primer movimiento que experimentamos ante la palabra es la experiencia del encuentro. Es así como la palabra de Dios que ha venido a encarnarse, que es Jesús mismo. Esa es una palabra que no está muerta, sino es una palabra viva. La misma palabra de Dios lo expresa de una forma hermosa. La palabra es viva y es eficaz. Tiene un dinamismo de vida. Y ese dinamismo provoca en nosotros un encuentro vivo en el que experimentamos cómo nos transforma. Por eso cada día nuestra vida está centrada en la palabra, y cada día iniciamos nuestra jornada escuchando la palabra. Siempre hay alguien que previamente prepara la palabra en oración y nos predica la palabra. A eso nosotros le llamamos pautas de oración. Es importante cómo esa predicación es escuchada con el corazón y posteriormente asimilada personalmente en el silencio. Por eso nuestra vida en ese primer momento de la mañana tiene ese contacto vivo con esa palabra que cada día nos va tocando la vida y transformando, afectando en nuestras opciones, en nuestros pensamientos y sentimientos, para que nuestra vida pueda expresar a Jesús. Ese es el fruto principal de nuestra oración, llegar a hacer presente a la palabra que es Cristo, por medio de un diálogo. Esto es importante, porque el corazón lo que busca es una persona, a través de un diálogo. Por eso nuestro fundador, el padre Jaime Bonet, tenía una frase muy importante que para mí es fundamental para entender nuestra oración, y es que la oración es un diálogo íntimo con la palabra. Solo Dios puede llegar a penetrar la intimidad de una persona, como nos dice un documento de la iglesia, el sagrario interior. Ahí solo puede entrar Dios. Y ahí es donde la palabra, como esa espada afilada, entra a tocar y a transformar nuestra vida. La palabra de Dios sigue dinamizando cada día, y por eso hay una frase que también la recordaba al preparar esto, que Jaime nos compartía, y era: nuestra oración no termina hasta que la palabra de Dios llega a anunciarla a los demás. Es porque la palabra de Dios en nosotros viene a dinamizarnos y viene a introducirnos en esa salida de nosotros mismos. El Papa Francisco, en su enseñanza, nos habla constantemente de una iglesia en salida, una iglesia que sea capaz de salir de sí misma para ir a las periferias de la existencia humana. Esto es lo que nuestra oración nos lleva y nos provoca, salir al encuentro de los hermanos.
y desde una convicción muy importante que nosotros la hemos tomado de un documento de la Iglesia donde se nos menciona que la razón más alta de la dignidad humana es su vocación al diálogo con Dios. Toda persona humana está llamada a este encuentro y por eso cada día este encuentro con la palabra nos lleva a comprometer totalmente nuestra vida para que cada persona que encontramos a nuestro paso llegue a encontrarse personalmente con este Dios. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra misión, que cada persona encuentre esa experiencia que le lleva al diálogo con Dios y que le lleva a ser un discípulo de Cristo. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Que el Señor nos regale al Verbum Dei esta experiencia que no nos pertenece, sino que le pertenece a la Iglesia, y que Él nos vaya iluminando para ser fieles a nuestra misión. Muchas gracias.